Gracias y paz, amados hermanos. Me gustaría que miren atentamente, poco más de un minuto, las palabras del Papa de Roma. ¿Es lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria, y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, deberes recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estudio de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos que condenan es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad. Como acaban de ver, vemos una entrevista que realizaron personas del colectivo LGTB y otros colectivos al Papa de Roma, en la que le planteaban una serie de preguntas. Creo que era una oportunidad maravillosa, ¿no? Para presentar el verdadero evangelio, si realmente el Papa de Roma estuviera arraigado en la verdad de las Escrituras. Una de las cosas más peculiares en las entrevistas del Papa de Roma es que queda bien con todo el mundo, es decir, nunca llama a alguien pecador. Le pueden decir algo sobre el aborto o una persona trans o un colectivo LGTB contrario a los principios bíblicos, pero nunca habla de pecado. Él empieza a afirmar cosas que claramente son contrarias a la Escritura. ¿Y por qué tiene tanto peso que lo haga este señor? Porque este señor es el máximo exponente de la Iglesia Católica Romana. Es decir, la voz de este señor para muchos es la voz de la Iglesia Católica Romana, o más, para muchos es la voz de Dios en la tierra. Un hombre que por muchos es considerado el vicario de Cristo. Y es capaz de afirmar cosas que son totalmente contrarias a las que dice la palabra de Dios. En primer lugar, vemos que si le preguntan si sabe lo que es una persona no binaria, él dice que sí, y le dice esa persona que se considera no binaria que le dice que siente que a veces es difícil compaginar su orientación sexual con su vida cristiana, que a veces siente que quizá no tiene tanta cabida en la iglesia. ¿Y qué le parece a él? Si cree que realmente personas trans, personas no binarias, personas del LGTB tienen cabida en la iglesia. Así que el Papa de Roma dice lo siguiente: todos somos hijos de Dios. Una de las mayores herejías y mentiras que han salido de la boca de este señor. Todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué dice la Escritura que aquellos que creen en su nombre, que han creído verdaderamente en el nombre de Cristo, que profesan a Cristo como Señor, que se han arrepentido de sus pecados y han creído el Evangelio, esos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios? Por otro lado, también dice la Escritura que en algún momento nosotros fuimos hijos de desobediencia como todos los demás. Pero hay otra cosa también interesante, que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. En otra ocasión es el propio Señor Jesús el que le dice a unos fariseos, vosotros sois del diablo, porque vosotros hacéis las obras del diablo, las obras de vuestro padre.
Entonces Jesús afirma de una manera clara y contundente que existen personas que son hijos del diablo, que existen personas que son del diablo. El apóstol Juan, alguien que enseñaba las cosas que él había aprendido del Señor Jesús, él afirma que el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, la Biblia no dice que todos son hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora nos tenemos que preguntar una cosa que es realmente interesante. ¿Qué vale más, la voz de la Biblia o la voz del Papa de Roma? Si tú dices la voz del Papa de Roma, entonces tu fe estará basada en lo que cada Papa de Roma diga, porque también sabemos que a lo largo de la historia cada Papa de Roma ha tenido algunas opiniones diferentes sobre ciertos temas. Entonces tu fe está basada simplemente en lo que piense cada Papa de Roma, el Papa de turno. Pero si tú estás basado en la voz de la Biblia, en la voz de Dios revelada en las Escrituras, tu fe va a ser siempre la misma, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Dice la palabra de Dios que la homosexualidad es pecado? Sí. ¿Dice la palabra de Dios que la transexualidad es pecado? Sí. Si una persona practica la homosexualidad, ¿practica el pecado? Sí. ¿Dice la Biblia que los que practican el pecado son del diablo? Sí. ¿Cuánto suma eso? Es decir, ¿lo dice Juan Manuel que es un retrógrado intolerante? No. ¿Lo dice Juan Manuel por sus creencias particulares? No. Repito, ¿dice la Biblia que la homosexualidad es pecado? Sí. ¿Dice la Biblia que la transexualidad es pecado? Sí. ¿El que practica la homosexualidad practica entonces un pecado? Sí. ¿Dice la Biblia que el que practica la homosexualidad es del diablo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es la homosexualidad? No. El que practica la mentira, el que practica el asesinato, el que practica la codicia, el que practica la inmoralidad, el que practica el pecado es del diablo. Ah, Juan Manuel, es que no se trata de mi voz, es que el problema es ese, que no se trata de buscar la voz que a ti te guste. Ah, bueno, esa es la opinión de Juan Manuel, la otra es la opinión del Papa de Roma. A mí me gusta más la del Papa de Roma. Pues claro, porque el Papa de Roma a ti te abraza y dice, bienvenido, tú también eres hijo de Dios. Entonces, este te rechaza, pero no se trata de mi opinión o la opinión del Papa de Roma, se trata de lo que dice Dios. Dios no dice que todos son hijos suyos. Ah, es que Dios es padre y un padre nunca rechaza. Sí, pero es que Dios no es el padre de todos. Dios es el padre del pueblo que está firme en Cristo, que ha sido redimido por Cristo, que ha sido salvado por Cristo y que se encuentra en Cristo. Dios es nuestro padre, porque Dios es nuestro padre por medio de su Hijo Jesucristo. Pero para eso nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos tenido que reconocer que éramos pecadores. No es que nos creamos santos, no es que llegásemos a Dios diciendo somos perfectos y santos, no, que hemos reconocido pecador. Estoy en una miserable condición delante de Dios. La ira de Dios está sobre mí porque he abrazado toda mi vida el pecado y amado el pecado, pero me he arrepentido. Me he arrepentido de mi pecado, he puesto mi fe y confianza en la obra de Cristo, he reconocido que Él es mi Señor y Salvador y ahora le he dado la espalda al pecado y por la fe en Cristo y por medio de la obra que ahora el Espíritu Santo hace en mi vida, vivo para obedecer al Señor. He sido sellado por su Espíritu y ahora por medio de ese mismo Espíritu soy santificado progresivamente para obedecer al Señor. Peco, sí. Practico el pecado, no. Esa es la diferencia. Ya no soy esclavo del pecado, ahora he muerto al pecado en Cristo Jesús. Dios no es el padre de todos, Dios es el padre de los suyos. Así que ahí ves una terrible herejía del Papa de Roma. Otra cosa me parece bastante curioso, que cuando esa persona no binaria le dice al Papa, ¿y qué pasa con esas personas que usan la Biblia para decir, supongo que me siento identificado, ¿qué pasa con esas personas que usan la Biblia para decir que entonces nosotros estamos mal? Y mira lo que dice el Papa. Son infiltrados, que en el fondo tienen algo en su propio corazón, tienen un problema interno, deberían mirar su propia culpa y, óyeme, es la oportunidad de predicar, es la oportunidad de decir, estás en pecado. Y aquel que está en pecado, por causa de su pecado, por estar viviendo de espaldas a Dios, de la rebeldía de su corazón, la ira de Dios está sobre él. Y si no te arrepientes de tus pecados, mañana vas a estar pereciendo en el infierno por toda la eternidad.
Sin embargo, Cristo está ahí. Si te arrepientes de tus pecados, si crees en la obra de Cristo, crees el evangelio, puedes ser salvo. Entonces, es una oportunidad tan maravillosa de presentar el evangelio, pero se sale por un lado. Claro, si te das cuenta, ahí la persona no binaria, LGTB, feminista, que luego aparece más adelante en otro pedazo del vídeo, todos lo abrazan al Papa, todos felices con el Papa y las respuestas del Papa. Pero son respuestas mentirosas. Los que el Papa dice que son infiltrados, que te dicen que eso es pecado y que te dicen que los que practican tales cosas no están en Dios y no pueden ser cristianos y esas cosas al mismo tiempo, porque no se puede ser cristiano y asesino al mismo tiempo, porque no se puede ser cristiano y ladrón al mismo tiempo. Si un ladrón se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo, entonces abandonará su pecado y ahora sí vivirá una fe cristiana verdadera, porque la fe cristiana no es creer en Cristo y vivir como me da la real gana. La fe cristiana es creer en Cristo, es amar a Cristo y entonces vivir conforme a su voluntad. Jesús lo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Si dices que me amas y no guardas mi palabra, no me amas. Eso es lo que Jesús enseña. Obviamente la voz del Papa agrada más al colectivo LGTB, obviamente la voz del Papa agrada más a las personas que abortan, obviamente la voz del Papa agrada más a los trans, a los no binarios y a todo el mundo, pero no es la voz de Dios. Y ahora me gustaría saber algo. La mayoría de católicos romanos entiendo que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios y llama eso pecado y vuestro mayor representante dice que eso no está mal, que Dios no lo rechaza, ojo, hay que aclarar algo. Él dice: las puertas de la iglesia están abiertas para todos. La iglesia no rechaza a nadie. A ver, si tú vas a un culto, bienvenido. Si tú quieres ir a escuchar la palabra, bienvenido. Otra cosa es que la iglesia te llame hermano. Otra cosa es que la iglesia diga: tú eres un creyente más. Otra cosa es que la iglesia diga que tú eres un hijo de Dios. No, pero ir a escuchar la palabra, claro que sí. Hay una silla para ti, ve, escucha la palabra, porque en el fondo deseamos que seas tocado por la palabra y un día como nosotros, porque no somos mejores que nadie, como nosotros nos arrepentimos, así un día tú seas tocado por el Espíritu de Dios por medio de la palabra, te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en el evangelio, pongas tu fe en Cristo Jesús. Claro, en ese sentido, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Todos pueden ir y escuchar la palabra. La prostituta, el mentiroso, el orgulloso, el inmoral, deseando un día que sean salvos. Pero ¿puedes ir a la iglesia a escuchar la palabra? Sí. La iglesia tiene la puerta abierta para todo el que quiera escuchar la palabra. Claro, respetando el lugar y no yendo ahí a echar pintura por las paredes ni a gritar como un energúmeno. Claro que sí, pero ¿que te consideremos por eso hijo de Dios? No. ¿Que creamos que se puede ser cristiano y practicar el pecado y vivir de espaldas a Dios conforme a tu propia voluntad? No. Eso no lo respalda la Escritura. Entonces, si algún católico romano que tiene ahí esa fe de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo creo, si el mayor representante de nuestra iglesia, el que llamamos el vicario de Cristo, que por muchos es la voz de Dios en la tierra, no enseña lo que dice la palabra de Dios, señores católicos romanos, yo creo que tienen una opción muy fácil: o rechazan al Papa de Roma, afirman contundentemente con sus labios ese hombre es un hereje, hay que cambiar al Papa de Roma, o ya toca empezar a afirmar que son una iglesia que no está firmada en las Escrituras, sino que al final es una iglesia más siguiendo las tradiciones de los hombres y la voz de un Papa que cada vez muestra con más claridad que está desviado de la verdad de la palabra de Dios. Hermano, no se trata del Papa, el líder de turno de un colectivo religioso, se trata de la palabra de Dios. Se trata del único fundamento verdadero que existe en un mundo relativista, en un mundo pluralista, en un mundo de verdades relativas, donde no hay verdades absolutas. La realidad es que sí hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta proviene de Dios y ha sido revelada en la Escritura. La palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, equipado para toda buena obra. Esa es la única verdad, la palabra de Dios. Y todo lo que diga cualquier persona, ya sea el Papa, o ya sea Juan Manuel, o ya sea quien quiera que no se sustente con la palabra de Dios, no tiene que ser aceptado como la voz de Dios, ni siquiera como la verdad absoluta. Dios es verdadero. Dios es veraz. Así que
No tienes que seguir la voz de un líder religioso si ese líder religioso no promueve, enseña, expone y predica la voz de Dios revelada en su palabra. Así que nuevamente queda claro que el líder, al menos el actual líder de la Iglesia Católico Romana, es un hereje alejado de la palabra de Dios, incapaz de confrontar pecadores. Y ojo, todos tenemos pecado, pero no todos practicamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo. El Hijo de Dios no practica el pecado. Recuerda esa palabra, no practica el pecado. Es más, cuando pecamos, nos sentimos terriblemente mal, nos humillamos, pedimos perdón a Dios, socorro a Dios y lo buscamos para que una vez más nos abrace con su misericordia, pero odiamos pecar, aborrecemos el pecado. Aborrecemos ofender a Dios, y a eso es la gran diferencia entre el que practica el pecado y el cristiano. Así que esa palabra es importante y yo te desafío, te llamo, te animo. Si tienes cualquier duda, ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Ah, Juan Manuel, esa es tu opinión. Bueno, ve a la Biblia. Ve a la opinión de Dios, ve a la opinión revelada en la Escritura y saca tus propias conclusiones. Yo creo que la verdad es tan clara en las Escrituras que no habrá confusión para ti en cuanto a temas como los que ese hombre no ha sabido llamar pecado de una manera muy clara y contundente. Quizá porque estaba más preocupado en no ofender a esas personas de ese colectivo que en ofender a Dios, mintiendo en su nombre. Hermano amado, comparte este video, que llegue a más personas, que las personas cada vez crean y vean con más claridad lo que enseñan ciertos grupos religiosos, lo que enseñan los líderes de ciertos grupos religiosos que afirman incluso, y me duele escuchar eso, ser el vicario de Cristo. No, hombre, qué blasfemia, qué blasfemia. Hermano, si este video te edifica, si crees que hay verdad en él, si crees que es contenido que edifica, compártelo con más personas. No olvides siempre dejar un me gusta, que eso ayuda a que el video sea considerado relevante en estas plataformas y el propio YouTube lo consiga poner a veces delante de otros. Así que gracias siempre por apoyar nuestro contenido. A veces decir estas cosas no es lo más agradable. Y obviamente sabemos que no es lo que más va a gustar y no es lo que va a ser más bien recibido y seguramente traerá comentarios consigo bastante desagradables. Pero solo te digo algo, el único deseo de nuestro corazón es que cada día, primeramente yo y todos, seamos afirmados en la verdad. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Y recuerden, los amamos en el Señor.